queridos lectores, queridos devoradores de palabras, sean una vez más bienvenidos a esta Feria Internacional del Libro de las y los Universitarios Filuni. Y por supuesto, sean bienvenidos a esta transmisión especial que hace TV UNAM llamada Días de Feria, donde hablamos de libros, hablamos de autores, hablamos de temas fundamentales como el de derechos humanos, pero ahorita llegaremos ahí, porque la verdad es que estamos muy cómodos en esta feria. Yo ya estoy más que lista en este cuarto día para contarles que, bueno, han ocurrido talleres sensacionales de novela gráfica, por ahí también hemos tenido manifestaciones importantes de la literatura y el cuerpo, presentaciones estelares, ayer estuvo Alberto Mangel, por ahí también estuvo llenísima la del Fisgón, estuvo Vicente Quirarte, muchos autores, muchas autoras, mucho que decir y por supuesto distintas universidades que se suman a este diálogo entre los universitarios, las universitarias y pues todas las editoriales. Por acá está, a ver, la Ibero, la Universidad Nacional de Colombia, también tenemos la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, tenemos el Instituto Mora, la UACM, hay una riqueza de contenidos, así que cuéntenos, por favor, ¿qué quieren leer? ¿Qué quieren saber de esta Filuni? Nosotros les hicimos una pregunta, les habíamos planteado, pues hay unos cuestionamientos de dónde era esta Filuni, en dónde se estaba llevando a cabo, y los dos que nos contestaran bien se iban a llevar regalo. La respuesta estaba bien fácil, bien fácil. Centro de Exposiciones y Congresos UNAM. Aquí estamos y aquí seguimos hasta el domingo, echando mucho relajo, leyendo muchísimo y compartiendo entre todos las distintas experiencias universitarias. Pero les digo, los que ganaron son Karen Ángeles y Sebas Coronel Osnaya. Bueno, felicidades, que disfruten sus paquetes de libros y bueno, pues les planteamos una pregunta más. Para los que quieran libros, se tienen que meter al Facebook Live. Ahí es donde vamos a estar diciendo quién ganó esta vez. Vamos a ver cómo se pone esta nueva repartición de libros para los y las universitarias. ¿En qué año se realizó la primera Feria Internacional del Libro de los Universitarios Filuni? ¿Alguien se acuerda en qué año de los que andan por aquí? Porque tenemos un público que ya se empieza a acercar, que ya se empieza a nutrir. Dicen que sí, bueno, métanse al Facebook Live y ahorita les contamos en qué año empezó Filuni. Solo para puntualizar, es importante decir que cambió de nombre esta feria. Ahora es precisamente una feria que les pertenece a ustedes, lectores, a ustedes, universitarios y universitarias. Filuni ahora es la Feria Internacional del Libro de las y los universitarios, lo cual pues nos entusiasma muchísimo que una feria llena de conocimiento pues se preste para platicar de distintos temas. Y bueno, pues hoy precisamente 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, que me parece es un tema delicado, es un tema sensible, pero sin duda es un tema necesario y urgente a discutir todos los días y más estando en una feria como esta. Entonces, bueno, para hablar del tema, hoy vamos a tener unos muy buenos invitados, pero además vamos a presentarles una cápsula sobre este libro que salió hace un par de años. Este libro se llama Procesos de la Noche, es de Diana del Ángel. Es una publicación de Almadía, que además de tener libros bellísimos, son libros que nos invitan a la reflexión. Y bueno, pues Diana del Ángel con esta publicación pues nos habla de un pasaje de nuestra historia de los últimos años muy sensible, que es el tema de Ayotzinapa, pero nos habla particularmente de Julio César Mondragón y de una historia que no se resuelve, de este laberinto sin respuestas que no acabamos de entender, y es las causas de la muerte de Julio César Mondragón. Es un libro con mucho rigor periodístico, pero con una narrativa pues brutal, como solo Diana del Ángel lo puede hacer. Así que vamos a escucharlo y a leer Procesos de la Noche. Procesos de la Noche es un conjunto de 22 crónicas y 22 testimonios. Las 22 crónicas narran el acompañamiento que hicimos a la familia de Julio César Mondragón Fontes, que es uno de los 3 compañeros normalistas que fueron ejecutados el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. Pero él, además de ser ejecutado, fue torturado y desollado en la piel del rostro, y su familia emprendió un proceso jurídico para saber pues por qué le había ocurrido eso, cómo le había ocurrido. Querían saber también quiénes le habían hecho eso y bueno, tener resultados además que hablaran de la tortura que había sufrido, porque en la primera necropsia no se hablaba de eso. Entonces de eso van estas 22 crónicas que abarcan más o menos 2 años de este proceso.
Julio pues es la víctima directa, ¿no? de estos hechos, pero está su familia que es la víctima indirecta, ¿no? Y después toda la sociedad también somos, de alguna manera estamos afectados por esta situación, ¿no? Porque pertenecer a una sociedad en donde la tortura es una práctica común, habla muy mal, pero hay después esta otra violencia que pues podemos llamar la violencia burocrática, que tiene que ver con las esperas, con las idas y vueltas, con el hecho de que el caso esté regado en 4 juzgados de la República Mexicana, lo cual implica mucho gasto, tanto físico como emocional como económico para la familia. Y entonces todo este dispositivo de la violencia burocrática también tiene la intención de quitarle a las personas la intención de buscar justicia, ¿no? Un proceso como el de Julio en los tribunales de México pues va a tardar unos 10 años. Cuando yo recabé todos estos testimonios de los familiares, de los amigos y de las personas que conocieron a Julio, fue con la intención de que pudiéramos darnos cuenta de que era un chico igual que cualquiera de nosotros. Y si te puedes condoler con él, con su familia, entonces es como una batalla ganada, ¿no? Contra la impunidad, contra la crueldad, contra la violencia. Y bueno, pues sí, hay que leer este libro de Diana del Ángel y hay que seguir reflexionando qué pasa con los que mueren y qué pasa con los que no están y los que no tienen un lugar, los que el Estado precisamente no les da un lugar ni entre los vivos ni entre los muertos. Vamos a hablar hoy de desaparecidos y pues qué mejor que hacerlo con Jacobo Dayan, que es nada más y nada menos que el coordinador de la cátedra Nelson Mandela de la universidad. Querido Jacobo, bienvenido. No, muchas gracias por la invitación, ¿cómo estás? Hablar de desaparecidos en un 30 de agosto de 2019 es muy distinto a hablar de desaparecidos en un 30 de agosto de 1970, 75. La historia de las desapariciones en nuestro país ha sido muy dura y con pues muchas vueltas. ¿Cómo la vivimos en nuestro país actualmente con anuncios como el que se dio en la mañanera de hoy, por ejemplo? Bueno, primero, qué bueno que haces referencia a las desapariciones del siglo XX. Sí. Es decir, el Estado y la sociedad decidió en ese entonces no salir a la búsqueda, no hacer justicia, no hacer verdad, y en buena medida por eso hoy no tenemos las instituciones que tendríamos que tener para hacer frente a esta tragedia. Bueno, lo que tenemos es una crisis humanitaria brutal, con un número indeterminado de personas desaparecidas. El último dato que el Estado emitió fue hace 1 año y medio, poco menos, de 40.180 personas desaparecidas, pero no hay un censo claro, no hay muestras de ADN claras, no hay casos de verdad, no hay justicia, no hay reparación, y empieza en este nuevo gobierno a haber algunos anuncios que podrían ser positivos en tema de búsqueda, pero nada más es una de las partes de la problemática. Lo que se anunció precisamente hoy en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador era precisamente este tema de anunciar desde el gobierno hallazgos que han hecho en temas de fosas clandestinas y de, digamos, restauración de daños en cierta medida al regresar cuerpos con sus familias. Un tema duro, pero pues que se tiene que hablar. Sin embargo, esto no es la primera vez que se hace. No, este gobierno es la tercera vez que sale a hacer este anuncio, pero quien sigue haciendo las búsquedas en terreno, en la gran mayoría de los casos, son los colectivos de víctimas. Es decir, acabamos de ver hace un mes más o menos que las madres de Solecito, Veracruz, terminaron los trabajos en la fosa más grande de América Latina, 298 cráneos. Es decir, son las familiares, y quien tendría que estar informando con datos precisos y verificables es la Fiscalía General de la República. Hoy lo que la Secretaría de Gobernación anuncia son datos que recaban de los estados, pero son incompletos. Es decir, los colectivos siguen teniendo más información, no sabemos cuántos cuerpos no identificados hay en el país. Es decir, en el caso de Solecito es muy emblemático. Esa fosa en Colinas de Santa Fe, 298 cráneos, 22,000 fragmentos óseos, de los cuales fueron identificados solamente 22. Solamente 22. Es decir, hay un déficit brutal que este gobierno, de las cosas que hay que reconocer de este gobierno es que en la narrativa acepta la dimensión de la tragedia. Ahora, eso no quiere decir que eso se traduzca en política pública para abordar la dimensión de la tragedia. A ver, para poder entender el tema de políticas públicas y para siquiera poder empezar a diseñarlas, tendríamos que aprender a nombrar lo que está ocurriendo en nuestro país.
cuando hablamos de desaparición forzada, por ejemplo, estamos hablando de algo que se hace desde el Estado, es decir, Algún agente del Estado. policías, militares, la Marina, etcétera. ¿Qué pasa cuando nosotros no nos atrevemos a nombrar que esta situación está ocurriendo en nuestro país o ha ocurrido de manera histórica, como ocurrió en Latinoamérica, en Argentina y en otras latitudes que está, digamos, muy estudiado? Bueno, incluso la ley mexicana se llama de desaparición forzada o desaparición por particulares. Exacto. En el entorno mexicano hay que saber que los vínculos entre los grupos criminales y agentes del Estado es muy estrecha. Entonces, la ley de desaparición forzada o la definición de desaparición forzada no nada más incluye cuando el agente del Estado es quien hace sino cuando colabora o cuando permite que esto ocurra. Entonces, yo podría decir que las desapariciones de nuestro país, todas son desapariciones forzadas. Entonces, estamos ante un fenómeno sistemático, muy enraizado en toda la geografía nacional. Es decir, tenemos un país lleno de fosas, lleno de desaparecidos, que no somos capaces todavía ni siquiera de cuantificar. Exacto. Y la única constante es la falta de verdad y la impunidad sistémica en todo esto. Ahora que mencionas este tema de que toda desaparición en nuestro país es potencialmente una desaparición forzada, ayer que estábamos planteando que el día de hoy íbamos a charlar contigo aquí en TV UNAM, pues un tuitero nos escribió algo así como que ya era muy difícil definir cuando un crimen o una desaparición la realizaba el Estado y cuando la realizaba, por ejemplo, el crimen organizado, debido a la red de complicidad que existía entre ambas fuerzas. ¿Tú cómo ves este tema? Sí, por supuesto, ya sea en la acción, muchas veces, por ejemplo, el caso Ayotzinapa es emblemático, ¿no? Es decir, hay una participación de agentes del Estado que entregan a los jóvenes, o aparentemente es la narrativa, a grupos criminales. En otros casos opera de manera inversa, pero siempre hay la participación del agente del Estado o por acción o en consentimiento con. Entonces, eso también es una desaparición forzada. Y lo que tendríamos que hacer es tener políticas públicas del tamaño de la problemática. Hoy se ha anunciado por el gobierno de Encinas, Alejandro Encinas, la creación, por ejemplo, de 5 centros forenses. Son claramente insuficientes. Se necesita un mecanismo extraordinario de esta magnitud. ¿Cómo se va a abonar a la verdad y a la justicia de estos casos? Resolviendo de uno en uno, no vamos a acabar. Necesitaríamos tener una política de persecución penal mucho más amplia, que analice fenómenos y no casos, que analice redes criminales y no casos aislados, porque por lo regular lo que tenemos en México son los muy pocos casos que se solucionan, se quedan en los niveles más bajos de la responsabilidad. El policía municipal responsable, el alcalde responsable, pero no se desmantela una red hacia arriba. Entonces, si no hacemos eso, no estamos garantizando que esto no continúe. Hay que decir, las desapariciones continúan hasta el día de hoy. A ver, me gustaría separar un poco los distintos papeles que han jugado en la realidad de nuestro país. Por ejemplo, los medios de comunicación y los ciudadanos. Por un lado, primero hablar de medios de comunicación y de cómo, algo que platicábamos antes de subir a charlar aquí, manejaban cifras en lugar de manejar nombres y de manejar historias. Es comprensible que, bueno, pues cuando estamos hablando de más de 40,000 personas, no podemos decir 40,000 nombres, digamos, en un programa, pero tiene que haber un tratamiento de empatía y sensibilidad. ¿Qué pasa con los medios? Sí, creo que los medios, o sea, hay un problema serio. Los medios acaban haciendo una numeralia del horror. O sea, es muy complicado. Terrible. Lo que hay que hacer es dar contexto y narrativa al horror. Esto no es fácil, requiere tiempo y los medios suelen estar a la carrera todo el tiempo. Pero mientras no generemos narrativa alrededor de esto, va a ser muy difícil generar empatía. Entonces, los medios tienen una brutal responsabilidad, pero también la sociedad civil tenemos una brutal responsabilidad. La academia tiene una brutal, o sea, las universidades tienen una brutal responsabilidad en esto, porque es un problema que trasciende gobiernos, que trasciende este momento histórico. Estando en la UNAM, por ejemplo, ¿qué responsabilidad tiene la academia en un tema como este? ¿Qué es lo que tendría que estar haciendo desde todas las universidades? Primero, documentando esto, dando seguimiento a los que están en la primera línea en este problema. Sí. En el caso de las desapariciones, son los colectivos de víctimas de desaparición. Sí. Acompañamiento técnico, acompañamiento psicológico, acompañamiento sociológico alrededor de estos colectivos, que ha sido muy pequeño. O sea, sí hay academia trabajando, pero es muy pequeña.
Después, la investigación, tenemos que estar documentando cientos de casos. La pregunta es quien nos esté escuchando, ¿cuántos casos conoce? O sea, no sabemos ni qué pasó a ciencia cierta en Ayotzinapa, pero sabemos qué pasó ahorita en Coatzacoalcos bien a bien, el entorno, pues, sabemos que entraron y que prendieron gasolina, o sea, sabemos los hechos, pero no sabemos el entorno. Y también estamos, digamos, desde los medios de comunicación, digo, ya que estamos aquí en TV, pues hablar de ello como tal, revictimizando a las personas que pues son víctimas o que forman parte de estos círculos de violencia. En el caso, por ejemplo, de Coatzacoalcos, decir es que todos estaban involucrados en temas de drogas. Tú le decías muy bien, ¿todos? Es decir, las 29 personas que hasta el día de hoy fallecieron, ¿estaban involucradas en una red pudieron determinarlo en 5 horas o en 3 horas, pero es una reacción natural para tratar de desmarcarnos del horror. Cuando hay un caso, por ejemplo, de violación o de asesinato a una mujer, de inmediato también surge la revictimación diciendo es que en dónde andaba, a qué hora era, cómo iba vestida, quién sabe en qué andaba. Cuando se habla de desapariciones o de ejecuciones se dice en algo andaban, como diciendo, mientras yo no me meta en esas broncas a mí no me va a pasar. Falso. Necesitamos generar empatía, pero para eso necesitamos conocer las historias. Necesitamos saber el entorno de Coatzacoalcos, qué es lo que está pasando en Coatzacoalcos, no de ahora, desde hace meses. Y ahí es, creo yo, el papel del periodismo, que sí hay periodismo valiente, y bueno, ahí están los periodistas asesinados en nuestro país. Hay academia responsable, hay medios responsables, pero sigue siendo muy pequeño. Yo creo que es el país más difícil para ser mujer, para ser periodista, para ser activista, para ser, por ejemplo, activista ambiental, por mencionar especificaciones, pero yo me quedo pensando en a quién le tocaría o cómo nos tocaría sensibilizarnos y empatizar en un tema tan delicado como este. No sé, yo recuerdo esta investigación, creo que es de Quinto Elemento Lab, donde hablaban de el trato que se le daba a los cuerpos que se encontraban en las fosas y que eran tantos y que no cabían, y sé que suena fuerte para estarlo platicando aquí, pero que bueno, pues los tenían apilados, ¿no? Y hablaban de este camión en Jalisco. ¿Qué pasaba con esto? ¿Cómo sensibilizar a las personas que trabajan en esos entornos? Esa es una pregunta que tendríamos que hacernos. En Guadalajara había un tráiler dos tráilers con 300 cuerpos dando vueltas y no paralizó a este país. ¿Qué necesitamos experimentar o vivir como sociedad para decir alto, no toleramos esto? ¿Cuál es nuestro umbral de decir hasta aquí llegamos? Más de esto no lo toleramos. Parece que es infinito. Necesitamos reaccionar en algún momento y decir hasta acá. Sociedad, repito, academia, medios de comunicación, empresas, iglesias, la comunidad artística, en general todos. ¿Cómo se ha hecho en otros países? ¿Debe haber alguna estrategia internacional que haya tenido éxito en temas como estos? Pensando en Colombia, bueno, que ahorita tienen lo de las FARC encima, ¿verdad? Pero pensando en Colombia, pensando en Guatemala, cuando estuvo el tema de la CICIG, ¿hay estrategias que funcionen para hablar de derechos humanos y desaparición? Son muy caóticos estos procesos. No hay un manual de primero se hace esto y después acá se hace aquello. Son distintos actores que van asumiendo su responsabilidad. Hay ejemplos muy claros. En Colombia o en Guatemala, cuando las agresiones a los medios empezaron a crecer, los medios se unieron y dijeron vamos a hacer un frente común a esto. No ha llegado el momento, no sabemos cuál tendrá que ser ese umbral para que los medios mexicanos, prensa escrita, medios electrónicos, digan vamos todos, y el asesinato de cualquier periodista en Oaxaca es el asesinato del medio de comunicación más grande del país. ¿O en qué momento los empresarios van a decir vamos juntos en esto? ¿O en qué momento la academia va a decir nos sumamos de manera importante a esto? Creo que no ha llegado ese momento en México. También tiene que ver con una historia propia de nuestro país. Es decir, repito, estos medios no estuvieron activos, estos medios sociales no estuvieron activos en la Guerra Sucia. Por ejemplo. Pasamos de noche esa época. Parece que en México está muy desactivado la reacción social, pero creo que el centro tendrá que estar en la creación de ciudadanías. Crear ciudadanía. ¿Cómo creamos ciudadanía? Pues ¿Qué a se hace? mediano plazo. Me parece que es la responsabilidad de todas y todos. En un país complejo, en un país que está viviendo una crisis humanitaria, pues la esperanza es de que en algún momento esto detone. Ha habido momentos, el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, abrió los ojos un poco. Y el caso Ayotzinapa otra vez articuló. En realidad ese causó, digamos, movilizaciones importantes y seguimos sin respuestas. Yo creo que lo que hay es
Carlos Beristain, uno de los que es del GIEI, del grupo de expertos Sí. que estuvo en el caso de Ayotzinapa, decía que en México lo que tenemos es una frustración aprendida. Sabemos que por más que nos movilicemos, como que las cosas no se dan. Y entonces, históricamente hemos ido aprendiendo que no se resuelven las cosas por ahí. Bueno, creo que a lo mejor nos falta dar ese paso, ¿no? De mantener el dedo en el renglón y continuar ahí. Hace un momento estábamos platicando fuera, digamos, de cámaras, de lo que ocurría en esta diferenciación de los humanos y el dinero, lo cual se me hizo interesantísimo. ¿Podrías tomar este caso Sí. que relatabas de, por ejemplo, Javier Duarte? Digo, hablando de un caso que todos conocemos, ¿no? Javier Duarte se convirtió en el enemigo más grande de este país durante algunos meses. El malo, malísimo, villano, villanísimo. Exactamente. ¿Qué nos indignaba de él? Los tratamientos para niños con cáncer y el dinero que se robó. A grandes rasgos, todo el mundo estaba indignado con eso. Alguien estaba indignado por las ejecuciones, o las presuntas ejecuciones, para que no diga que se está acusando aquí a Duarte, o las presuntas desapariciones, donde ya hay investigaciones que vinculan a la Policía Estatal y a su mando a ejecuciones y desapariciones. Eso a nadie nos preocupó. Es más, hoy no se enjuicia a Duarte por eso. Al Chapo Guzmán, que todo el mundo dijo, bueno, ya lo enjuiciaron en Estados Unidos, ¿lo enjuiciaron por asesinatos o desapariciones? No, por trasiego de droga y lavado de dinero. Y así podemos repetir todos nuestros casos. Los grandes capos que están detenidos en México no lo están por asesinatos y desapariciones, sino por lavado de dinero, por droga, por posesión de arma de fuego, etcétera. Parece que la violencia no nos preocupa. ¿Sientes que esto tendrá que ver con la profunda desigualdad que se vive en nuestro país y con las estrategias fallidas que se han dado alrededor de la misma? Bueno, yo creo que el diagnóstico que hace incluso el gobierno de la República es certero, pero no resuelve un buen número de las violencias que hay en el país. O sea, la desigualdad podrá explicar muchas de las cosas que hay en el país, no todas. Es decir, si se enfocan en lo que Andrés Manuel llama las causas de la violencia, podrá encontrar en algunos casos. Otras no tienen. La violencia producto del tráfico de drogas. O sea, los cárteles de la droga manejan mucho dinero. Así es. No es un asunto de desigualdad, subyace la desigualdad, pero lo que subyace más es la impunidad. A ver, hablemos de impunidad y hablemos de estrategias para acabar con la misma. Una de ellas, pues, es estar en estas ferias en el tema de construcción de supuesto. ciudadanía y acercarnos a las publicaciones que justamente hablen de estos temas y discutan. Tú traes aquí una, por ejemplo. Bueno, se presentó incluso hace 3 días la 11ª edición. A ver, vamos a tratar de mostrarla aquí. La 11ª edición de ese libro emblemático argentino, que es La Comisión de la Verdad de las personas desaparecidas en Argentina durante la dictadura del 76 al 83. Es un documento que en México no tenemos, por ejemplo. Así es. El gobierno de Raúl Alfonsín, entrando al gobierno, a los 5 días creó la Comisión de Personas Desaparecidas, que emitió este documento que se convirtió en el referente regional. Está cumpliendo 35 años, está aquí, la UBA lo trae, vale la pena echarle un ojo y vale la pena preguntarnos por qué nosotros no podemos tener un ejercicio similar a esto, como lo tuvo no nada más Argentina, como lo tuvo Guatemala, o como lo tuvo Chile, o como lo tuvo El Salvador, o como lo tuvo Perú, buena parte de América Latina. Nosotros seguimos apostándole al olvido. Y cuando hay olvido no vamos a encontrar justicia. Si hay olvido Así no es. hay justicia. Ni perdón ni olvido. Ni perdón ni olvido. Con esto nos vamos a quedar, queridísimo Jacobo Dayan. Sí hay un momento, una pequeña chispa, digamos, esperanzadora en el sentido de que todavía estamos a tiempo de que los más jóvenes puedan encargarse de esta Correcto. construcción de ciudadanía y de decir hasta aquí. Hasta aquí. Nunca más. Nunca más, correcto. Gracias, Jacobo. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, una de las otras estrategias que podemos tener precisamente para construir ciudadanía, para hacer un acto comunitario, es acercarnos a las muchas manifestaciones artísticas. Yo creo que esa es una de las grandes respuestas. Es decir, las calles son nuestras, el arte es nuestra, la sonrisa es nuestra, el diálogo es nuestra, hay que conocernos los unos a los otros y, por supuesto, pues bailar, si se puede. Bailemos tango en esta Feria Internacional del Libro de las y los Universitarios. Vamos a ver esta cápsula que nos tienen preparados Valeria Casaledo y Facundo Pérez Abadía, que están dando unas muy buenas clases para recuperar nuestro cuerpo y nuestro espacio. El tango es una danza maravillosa, una terapia para cualquier persona que quiera sumarse
cuando bailamos tango nos estamos abrazando. En una época tan difícil como la que es hoy, me parece que un abrazo es muy cálido y muy especial y particular. Creo que todos los seres humanos lo necesitamos. Una búsqueda de un proyecto propio basado en nuestra experiencia de vida también, porque lo que nosotros transmitimos mientras que bailamos es exactamente eso, cosas que nos pasaron. Jóvenes, chicos, grandes, de cualquier edad, que vengan, que lo hagan, que realmente van a sentirse mucho mejor en cualquier aspecto de su vida. Vamos a estar dando clases para todas aquellas personas que quieran iniciarse en el mundo del tango. No hay límite de edad, cualquier persona puede participar. Es muy lindo que la generación joven siga bailando para que esto no se pierda y que siga viviendo y que nunca muera, porque es realmente algo que hace muy bien. Yo les aconsejaría que vengan porque realmente es un mundo muy lindo. Hay un dicho muy común en el tango que dice: el tango espera. Por eso siempre es importante que el que tenga ganas venga y lo haga. Los más jóvenes recuperan el espacio y el cuerpo a través de la danza, a través de encontrarse los unos a los otros, de las muchas manifestaciones artísticas que combinan y que conviven en esta Feria Internacional del Libro de las y los Universitarios Filuni 2019. Ya hasta Spider-Man anda por acá, a ver si ahorita le podemos hacer una toma al buen Spider-Man que está tomándose foto con los más jóvenes. Sí, da muchísimo gusto que podamos encontrarnos en estos espacios, que podamos seguir reflexionando todos juntos de los temas pues más duros, de los más urgentes, que hablemos de derechos humanos. Es importantísimo no soltar estos temas y no esperar solamente a las efemérides para hacerlo. Si bien hoy 30 de agosto estamos hablando de este Día Internacional para pues conmemorar estas víctimas de la desaparición forzada, pensemos que esas víctimas no solo son los que han desaparecido, sino también sus familias, sus entornos y todas las comunidades alrededor. Y por tanto, somos todos y somos todas. Ya los invito a que vuelvan a ver este programa, que lo subimos a YouTube, Días de Feria. Gracias a todos los que se están acercando a Filuni, gracias a todos los que nos ven en TV UNAM. Recordamos la pregunta para que se ganen libros. ¿En qué año se realizó la primera Feria Internacional del Libro de las y los Universitarios? Ya lo platicamos, nos vemos mañana, que tenemos ahora sí que un poco de literatura fantástica y mucho más. Hasta la próxima. Adiós, adiós, universitarios. Ahí está el Spider-Man, ve nomás el Spider-Man.